¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? O buenos días, buenas madrugadas. Uno no sabe cuándo se ve este video. Esta es la última sesión de nuestro segundo conversatorio sobre ginecología. Y está genial. Este tema, perdóname, esta clase va a tratar sobre la aplicación. Ya Exacto, en estamos, ¿ya? condiciones especiales. Eso está muy genial, está muy genial. Así que bueno, Juana, muchísimas gracias por tu presencia. Estuviste desde un inicio y ha sido genial tenerte aquí. Y pues vamos a hacer lo mejor que pueda y cualquier duda, cualquier consulta, ya Sí. sabes, nos interrumpes. Si un ratito quieres ir al baño, quieres un café, nos avisas, hacemos una pausa. Ahora sí, vamos a iniciar. Ya. Bueno, Juana, quizás lo más importante dentro de hablar de condiciones especiales es las poblaciones especiales. Por ejemplo, las mujeres muy jóvenes también necesitan planificación familiar y las mujeres mayores también, ¿no? ¿Qué significa ser muy joven y qué significa ser mayor? Y la mejor edad para una gestación, por ejemplo, será entre los 25 y 35 años, porque son las mejores condiciones fisiológicas. Entonces, podríamos suponer que la vida sexual podría también coincidir con esa edad, pero no es verdad. La vida sexual puede empezar desde muy temprano, desde que empieza la primera regla. Ya, pero entonces, Es ¿quién vida es una sexual con mujer repercusión de muy gestación. joven? La adolescente, Eso. ¿no? Entonces, y tenemos condiciones. Ahora, inclusive, ¿qué pasaría si una joven menor de 19 años gesta? Su gestación es considerada de alto riesgo. Y cuando te refieres a muy mayores, ¿te refieres en época En de una mujer, climaterio? claro, cerca al climaterio, Cerca del climaterio. ¿no? Entonces, una gestación en menor de 18 años, menor de 19 años, es una gestación de alto riesgo. Claro, porque hablamos de anticoncepción. Tú lo hablas por edades, Claro, simplemente. ¿sí? Entonces, Son dos poblaciones cuando te difíciles. refieres a mujeres muy jóvenes, te refieres a adolescentes. Y cuando te refieres a mujeres muy mayores, estás hablando de Mujeres mujeres perimenopáusicas, cerca de la menopausia. perimenopáusicas, pero sí están en el climaterio. Por Bueno, supuesto, claro, es una porque aún no se denominación. Sí, encuentran, está bien. aún no se encuentran, pues, aún no han tenido la menopausia. A eso me refiero. Exacto. Vale, Sí. ahora sí. Climaterio, perimenopausia pueden usarse como términos similares, ¿no? Igual, o sea, una mujer que sale gestando a esa edad, cerca a la menopausia, también es considerada una gestación de alto riesgo. Entonces, son extremos en donde tiene que haber planificación familiar realmente, ¿no? Bueno, con la condición, por ejemplo, de las adolescentes, hasta podríamos subdividirlos en dos tiempos, porque estamos viendo que el inicio de vida sexual en muchas poblaciones está empezando desde la menarquia, o sea, desde la primera regla. Y si es que no ha habido relaciones antes de la menarquia, que ya podríamos estar pensando en de repente un problema de abuso sexual, ¿no? Alguien que tenga relaciones antes de los 12 años. Es difícil la situación. Pero en esa población también tenemos que pensar entonces en que haya un sistema de planificación familiar eficaz, que funcione. Porque tenemos entonces dos poblaciones, adolescentes gestantes y tenemos inclusive, o sea, adolescentes gestantes a partir de 15 años y tenemos adolescentes menores de 15 años gestantes, que se ha llegado a llamar inclusive las madres niña, porque están todavía con una fisiología de niños realmente, pero han logrado gestar. Y son extremos en donde tenemos que pensar así, ¿no? Bien, y al otro lado también. Es difícil que pueda haber una decisión de gestación después de los 40 años. Se da, pero es difícil que se decida. Y por otro, también es difícil que haya una gestación después de los 40 años, porque ya la fertilidad va disminuyendo después de los 35. Por ejemplo, una mujer de entre 25 y 35 años, la posibilidad de éxito y que salga gestando es muy alta, pero va declinando después de los 35. Y cada vez va a ser menos, menos, menos. Y hay estudios al respecto. Te los voy a decir, Juana, para que también tengas idea. Por ejemplo, mira, a los 40 años, la posibilidad de que haya una gestación está en 32 por cada 1000 recién nacidos. Y a los 50 años
todavía hay posibilidad, aunque sea 0,2 por 1000 recién nacidos. ¿Cuáles son tus fuentes? Está estadísticamente establecido. Sí hay fuentes. Pero Sí. tú no sacas eso. Ayer estuve revisando estos datos de nivel mundial, ¿no? Y está dado esto como las tasas de fecundidad. Y en cada país también se da. Es más, esto lo podrías buscar también, por ejemplo, Juana, en la encuesta ENDES, que es la encuesta de demografía, y vas a poder ver la cantidad de mujeres de 40, 45, 50 años que han gestado. Pero eso es más o menos con respecto a la población de recién nacidos. Son tasas ya establecidas. Vale, pero esto no es de ENDES. ¿De Esto qué? no es de ENDES. No, esta no es de ENDES, esta es una estadística mundial. Está bien, Juan, que te quede para toda tu carrera. Cuando te den estadísticas sin fuentes, búscalas, por favor. Bueno, sí, en ENDES está también, ¿eh? Bueno, pero para la idea con Juan es que aunque alguien tenga ya más de 40 años, no significa que su fertilidad esté por los suelos y que no va a gestar. Sí puede gestar. Inclusive se ha descrito gestaciones más allá de los 50 años. De manera personal he tenido gestantes de 51 años y en la literatura se habla de que hay casos de una mujer de 59 años, por ejemplo, en el año 1996 en Inglaterra, reportado, ¿no? Eso figura en los libros y en los textos. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué métodos estarían disponibles, por ejemplo, para una mujer en esta etapa perimenopáusica? Empecemos por lo más sencillo, barreras. La barrera, como habíamos conversado en las reuniones anteriores, o sea, los condones, su principal función es prevención de ITS, más que anticonceptiva, pero vale también para esta edad los métodos de barrera. Y vale por los dos motivos también nuevamente. Primero que sí, bien usado un condón protege, pero también protege de transmisión sexual. Entonces, en mujeres ya de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? En mujeres mayores también hay que orientar en esto, porque a veces son mujeres mayores que han empezado una segunda relación, o a veces no es una relación estable tampoco después de un divorcio, por ejemplo. Entonces, están expuestas a riesgos también de transmisión, de enfermedad de transmisión sexual. Así que el condón no deja de ser válido también en este extremo de la vida, ¿no? Por esa doble función. Ahora, en cuanto a anticonceptivos hormonales, hay ventajas, pero también hay precauciones. Estamos hablando de alguien de más de 40 años. Ventajas, por ejemplo, porque el anticonceptivo controla el ciclo. Y cuando se acerca la menopausia, lo que caracteriza justamente esta etapa de climaterio es la irregularidad menstrual. O sea, si damos anticonceptivos hormonales, vamos a ayudarle a contener el ciclo. Esa es una gran ventaja. A veces también ya por la edad pueden estar con problemas de cantidad de flujo, cantidad de sangrado. Si damos anticonceptivos hormonales, estamos controlando la cantidad de sangrado, la cantidad de dolor. O sea, esas serían ventajas a esta edad para usar hormonas. ¿El aumento del flujo menstrual causa dolor? Puede ir junto o no. Ya. Puede haber dismenorrea o simplemente aumento de flujo, ¿no? Pero el hecho de usar hormonas controla. Otras ventajas también, por ejemplo, es sobre la piel, sobre el cabello. ¿Por qué? Porque los hormonas, los estrógenos, favorecen, ¿no?, el trofismo de la piel y de los órganos anexos. Entonces, hay ventaja por ahí. Pero ¿cuál es la complicación y el riesgo? Que también después de los 40 comienzan a aumentar los riesgos cardiovasculares, tanto en la parte venosa como en la parte arterial. Entonces, se acercan los riesgos ya de la parte arterial, tanto como en un varón. O sea, la posibilidad que haga un infarto, que haga un ictus apopléctico, es mayor. Entonces, si usamos hormonas con estrógenos, les estamos aumentando el riesgo. Tendríamos entonces que estudiar bien a esta paciente, si tiene o no tiene riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué los estrógenos aumentan el riesgo cardiovascular? Porque aumentan la coagulabilidad. Entonces, es posible que produzcan trombosis en los vasos arteriales, ¿no? Ahora, si además de eso es fumadora, le aumenta más todavía el riesgo de que forme coágulos. Entonces, tabaco más hormona, peor, ¿no? Quizá podríamos usar entonces anticonceptivos hormonales de solo progestágenos,
¿Podríamos usarlo? Sí, sí podría ser. Entonces, habría que evaluar cuál conviene más. El problema de usar solo progestágenos es que más bien malogras el ciclo. O sea, puede empezar a haber irregularidad. O sea, te serviría como anticonceptivo, pero te corres el riesgo que malogre el ciclo. Y hay que evaluar las dos cosas, ¿no? Eso, de repente sí. ¿Cómo esta señora por la edad que tiene, ¿no? Em, sabe que tiene un problema cardiovascular? ¿Estamos hablando de una persona con presión alta? No siempre lo ¿Estamos saben. hablando de una persona que ha tenido un infarto? ¿A qué te refieres? Ya. Siempre para prescribir un tratamiento hormonal se debe evaluar al paciente. Entonces ahí puedes darte cuenta de eso. Si en el examen has encontrado cambios en la presión arterial, si es que la paciente manifiesta algún síntoma de opresión de tipo, ¿no? Angina de pecho, por ejemplo, Dolor. cansancio al esfuerzo, puedes estar sospechando. Los antecedentes familiares, si en la familia ha habido estos antecedentes, también es una paciente susceptible. Entonces, hay que completar las evaluaciones. Y muchas veces los ictus apopléticos y todas estas cosas no avisan. No hay manera, es una persona completamente normal, entre comillas, y sobreviene un infarto. O sea, es verdad, todos los exámenes y pruebas pueden ayudar, pero no son determinantes. No, no hay nada determinante. Por eso que inclusive, porque vas evaluando, vas viendo qué reacción hay. Si es que al usar los medicamentos en los controles encuentras que comienza a haber un alza de presión, entonces no está indicado. Ahora, cuando haces las pruebas bioquímicas, si estás encontrando colesterol, triglicéridos un poco altos, o han empezado a subir. Claro, pero es antes de recetar. Pero es que antes de recetar y después durante el tratamiento. Esa es otra cosa que también creo que se dijo. Sí, me parece que sí en la reunión anterior. El paciente tiene que seguir controles, no se abandona, no se le da el tratamiento y ya de aquí que venga dentro de muchos años, no. Debe haber controles cada 6 meses, dijimos, porque sí podemos encontrar. Entonces, ¿cuál es la mujer que sí es idónea para un tratamiento hormonal con estrógeno? A esa edad no es idóneo realmente usar estrógenos, pero lo tenemos que tener dentro del arsenal terapéutico porque puedo usarlo. ¿En tu experiencia no tienes ninguna paciente de 40 años que utiliza estrógeno? Sí lo tenemos. ¿Ya? Sí lo tenemos, pero estamos chequeándolo. Pues. Pero entonces sí, sí se pero puede. no es el principio, no es el más importante, no es el más importante, no es el idóneo. Está dentro de tu arsenal que tienes que usarlo a veces basado en las otras ventajas que le vas a dar. ¿No? Pero de primera intención, no. De primera intención para alguien mayor de 40, podría ser gestágeno puros, sí, y hay que ver qué pasa. Y si no se controla bien el ciclo, entonces hormonas combinadas, ¿no? De baja dosis de estrógeno, 0.2, por ejemplo, 0.2 de etinilestradiol, así disminuyo los riesgos. O sea, tendría que ir escogiendo. Pero ¿qué pasa si con 0.2 se descontrola el sangrado también? Le tendré que dar 0.3. O sea, realmente como ginecólogo tiene que ir testeando a tu paciente. De repente va a convenir mejor pasarle a un método intrauterino. ¿Sí? Pero en tu experiencia, Es variable. Hay de todo. ¿qué es lo Hay más de todo, frecuente? pero tienes que estar ahí atento a tu paciente. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que le demos un método más de uso más prolongado, un DIU o un sistema intrauterino. Es mejor. Va a tener mejor control, menos riesgos de olvidos, de otras situaciones, por las que al final va a terminar dejando el método. Bueno, pero estamos hablando del tipo de hormona. O sea, ¿Mm? en tu experiencia, lo más frecuente es el uso de solamente progestágeno. Sí, es lo que más se usa. Es lo que más se usa. Pero hay que tenerlo todo en mente, por si acaso, Juan. Pero para que Juan lo tenga muchísimo más claro todavía, ¿cuál es la mujer que sí le iría perfecto con píldoras combinadas, con estrógenos y progestágenos? ¿Cómo es que tiene que ¿Te tener? estás refiriendo a mujeres ¿Cuál mayores es de su 40? condición de salud? Sí, porque debe La haber, ¿no? que aparentemente tenga una buena condición de salud y que tolere bien el anticonceptivo. O sea, tienes que probarlo. Pero, ¿qué significa una buena condición de salud? Bioquímica normal Bioquímica normal. y controles normales. Presión, pulsos, no tiene varices,
sea, un examen clínico de una mujer sana, que no es tan fácil encontrar después de los 40 años. Siempre hay ¿Y algo. el bioquímico qué cosa había? Glucosa, colesterol, triglicéridos, transaminasas, Los valores tienen que ser normales. tienen que ser dentro de lo normal. Vale. Y eso no es frecuente, al menos en tu práctica peruana. No, no es tan frecuente. No es tan frecuente. No, no. Generalmente los años transcurridos algo han ido ya mellando en la salud de una mujer. ¿Y esto desde ahora? ¿Desde hace 20 años? ¿Desde hace 15? ¿Desde siempre? Desde siempre. Más bien ahora diría que es un poco menos. ¿Menos qué? Menos encontrar mujeres, o sea, ahora es más frecuente encontrar mujeres más sanas. Ahora es más frecuente encontrar, o sea, que existan mujeres más. Sí, en mejor estado de salud que hace 40 años atrás o 30 años atrás. Mira, ¿Sí? pero a pesar de eso, sigue siendo muy poco frecuente el uso de píldora combinada a partir de esa edad. Correcto. Ahora, hablando de otro beneficio importante de los anticonceptivos hormonales. Esto puede parecer un poco especial que lo escuches, pero fíjate, cuando estás usando un método hormonal estás produciendo anovulación, ¿correcto? Estás haciendo que el ovario no trabaje. Y al hacer esto, ¿qué estás haciendo? Estás evitando el riesgo de un cáncer de ovario y de un cáncer de endometrio. Como te decía, parecerá un poco raro, pero la interpretación es esa. En grupos estadísticos también se ha visto eso. Si tú comparas mujeres que usaron anticonceptivos y las que no. Y el riesgo de cáncer de ovario y de endometrio disminuyó en la que sí había usado hormonas. Por si acaso. Y la interpretación es por eso. Porque al producir anovulación y al controlar tu endometrio, estás protegiéndolas, ¿no? Con cáncer de mama, la situación se da un poco diferente, aunque no es del todo concluyente, pero sí parece que pone un poco más de riesgo para cáncer de mama. Pero también hay estudios que dicen que no. Entonces, todavía la cosa anda media por ahí. Ya veremos qué pasa, ¿no? Bueno, ahora sí. Si vamos a usar hormonas, convendría usarnos, por ejemplo, progestágeno tipo levonorgestrel. ¿Ya? Ahora sí, completando esa idea, ya podemos empezar a resumir. Hoy día lo que estábamos tratando era sobre uso de anticonceptivos en condiciones especiales, ¿no es cierto? Y habíamos visto que una condición especial eran los dos extremos de la vida reproductiva. En la mujer adolescente y en la mujer climatérica o perimenopáusica. ¿Por qué? Y eran unas condiciones especiales por dos motivos, porque realmente una gestación en estos dos extremos era más riesgosa. Una gestación en adolescentes tiene riesgo. Y si es demasiado joven, menor de 15 años, mucho más riesgo todavía. Tanto así que inclusive se divide ahora gestación en adolescentes y gestaciones en madre niñas. O sea, ese es el calificativo que inclusive se pone si son menores de 15 años. Y esta es una realidad que la estamos teniendo cada día mayor. Entonces, hay que actuar a ese nivel también y hay que orientar para poder asistir a este tipo de población, ¿no? Esa clasificación a la cual te refieres no tiene que ver con planificación familiar anticonceptiva, ¿verdad? Tiene que ver con gestación. ¿Pero por qué? Pues porque en gestación No, a este claro, extremo tienes que usar planificación familiar. claro, pero o sea, cuando tú haces planificación familiar anticonceptiva, de frente le pones, vamos a hacer planificación familiar anticonceptiva para madres niñas, así es el término. No, Porque no vamos a suena poner, terrible. no estamos poniendo términos, pues, ni nombre, ni vas a poner un consultorio así. No, pero ese término lo usas, pero no para esto, ¿me entiendes? Bueno, planificación familiar en población menor de 19 años. Adolescente, claro. Pero tú cuando dices madre niñas, te refieres A gestantes menores de 15, a... porque ese es el nombre que se está empezando a manejar. Y el Instituto de Salud del Niño se maneja así. Claro, pero ningún En Perú, médico que se especialice en planificación familiar anticonceptiva en adolescentes diría que se especializa en planificación familiar no, anticonceptiva en para madres niñas, niñas. para niñas no. No, No, sino acá, que decir adolescencia significa a partir de qué edad. Que yo sepa, según lo que aprendí en el colegio, ahora ustedes me corregirán, es a partir de los 12 hasta los 17 más o menos, me parece. Según la ¿Ustedes Organización qué Mundial de opinan? la Salud, Juana, Karen. sí, pero según la Organización Mundial de la Salud es de 11 a 19 años.
Sí, Karen dice que sí. No sé, ¿a qué le dices que sí, Karen? ¿A lo que yo dije que aprendimos en Trilce, el mejor colegio del mundo? Sí, justamente lo que dices, Claro, a mí me parecía que era como lo que lo has dicho tú. claro, ¿no? Tú, Juana, ¿tú qué opinas? Yo creo que puede ser hasta los 18 19 porque, bueno, el desarrollo de la mujer se da hasta esa edad más o menos, ¿no? Y como dijo el doctor que se podía esperar hasta los 18 años para que llegue la menstruación, entonces se podría Ujú, considerar que un adolescente también es hasta esa edad, ¿no? correcto. Generalmente en medicina siempre vas a tener rangos y relatividades, ¿no es cierto? Entonces, para la OMS es entre 10 y 19 años, porque cada vez también la menarquia se va haciendo más joven. Ujú. Cada vez se va viendo eso. Ahora hay niñas que a los 9 años ya están menstruando, Yo me o a los acuerdo, 8 años inclusive, y se pone como condición que se ha estudiado para que empiece a ver la primera menstruación, es el peso. O sea, una niña de más de 40 kilos puede estar esperando que venga menstruación, tan pronto como a los 8 o 9 años, y hay casos, yo recuerdo sin que que en eso el sea pubertad video precoz. de menstruación parte P, desórdenes y trastornos, tú dijiste eso. Yo te pregunté en tu experiencia de más de 30 años de médico, ¿a qué crees que se debe que exista una menarquia más pronta con el pasar de los años? No se sabe bien. Aparentemente es la alimentación. Es una mejor alimentación, entre comillas, o una alimentación que está llevando hormonas también, ¿no? Porque los animales sabemos que se están induciendo a que tengan un desarrollo más rápido. Pero no solamente son los mismos animales, sino los productos que estamos empezando a consumir, ¿no? Los envases de los productos. El plástico tiene una sustancia que se llama bisfenol, que se comporta como un estrógeno. Entonces, ¿puede ser eso también un factor? Sí. Se habla del bisfenol más bien como un factor para cáncer, haciendo un paréntesis, ¿no? Como un factor predisponente de cáncer de mama. Entonces, hasta los plásticos estarían implicados en todo esto, ¿no? No sabemos. Realmente se sigue estudiando muchas cosas. Pero tú te has sentido que existe más Sí, pacientes. yo sí estoy viendo que realmente la edad de primera regla es más Vale. joven cada vez, Lo que ¿no? hemos hablado acá en este momento es en esta etapa perimenopáusica, Sí, qué métodos anticonceptivos hormonales son los idóneos. Estamos hablando de estrógeno, perdón, estrógeno no se llama. es Es, ¿cómo le- anticonceptivos, no, el estrógeno, pero en versión hecha por laboratorio. ¿Cómo se le llama? el etilil estradiol es uno de ellos. Ah, está, genial. Ya, entonces, estamos hablando de píldoras combinadas y solamente por gestágeno, Ujú. ¿no? Y habíamos dicho que las que eran combinadas, en tu experiencia, es muy poco frecuente que una mujer de 40 años hasta los 45 sea idónea, ¿no? Sea idónea para poder recibirla, porque tenía problemas cardiovasculares, es lo que estás diciendo, ¿no? Se lo voy a resumir mejor acá, Karim. A ver, dale. Eh, Habíamos hablado entonces primero los dos extremos, ¿verdad? Para recordarte todo esto. Eh, Así como veíamos que era dramático una gestación en adolescente, puede llegar a ser también algo muy serio la gestación en una mujer cerca a la menopausia, ¿no? Es una edad en la que puede la mujer, por ejemplo, ya por esa edad, estar arrastrando alguna patología, alguna situación concomitante que la gestación le haga más riesgosa. Entonces, pero sin embargo ya sabemos también que hay mujeres que están deseando su primera gestación después de los 40. Karen nos También dice estamos, ¿no? que existe el riesgo de síndrome de Down, que aumenta ese riesgo. También, pero aparte de eso. Eso sería, tú estás hablando del Down, por ejemplo, y otras cromosomopatías como riesgo y peligro para el bebé, pero por la madre misma, por ser mujer, también ella corre riesgos. O sea, el riesgo es en ambos. Es en la gestación, es en el producto de la gestación, como dices tú, el Down y otras cromosomopatías, pero también es el riesgo en ella por ser mujer y que esté gestando con un problema físico. ¿Cómo puede? ¿Cuál es Si el ya es riesgo hipertensa, entonces? si ya es diabética, si tiene un trastorno que le acerca a un hipotiroidismo, si tiene una artrosis porque está subida de peso, si tiene un problema de columna porque ha hecho ejercicios o porque no los ha hecho, por lo que fuera, ya a partir de los 40 algo está pasando en ese cuerpo. Sabemos que las artrosis empiezan a los 40, por ejemplo. Claro, como Entonces, dice Karen, esas enfermedades son más comunes en una persona mayor. ahora, ¿qué decidir?
tenemos toda la gama de anticonceptivas. Entonces vamos a hablar primero por la mujer perimenopáusica, ¿no? Tenemos todos los anticonceptivos a disposición y realmente tenemos que elegir cuál. Al final es lo mismo también, pero como médicos tenemos que ser más acuciosos en poder ver cuál conviene con este paciente. Habríamos hablado de condones, ¿no? El condón es válido, como siempre, como anticonceptivo, pero también como protector de ITS. Y decíamos que era tan válido también a esta edad porque actualmente se ve mayor tasa de divorcios que antes y de separaciones y de nuevas parejas. Y a veces no son parejas estables. Entonces, utilizar condón está bien indicado porque le estás ayudando a prevenir ITS. Entonces, el condón va por los dos lados, ¿no? Como protección de ITS y como también anticonceptivo. Bien. Hormonales. Tenemos orales combinadas, tenemos orales de solo progestágenos. Las orales combinadas tendríamos que decidir cuál conviene, porque tiene puntos a favor, sí, pero también hay riesgos. Puntos a favor de los combinados. Vas a controlar mejor el ciclo, vas a disminuir el dolor, conviene. ¿Está bien? ¿Qué más puedes saber? ¿En qué más ayudaría los combinados? ¿Qué te acuerdas, Juana? ¿Qué te acuerdas de lo que hemos conversado? Perdóname que estamos tratando todo lo de inicio, pero por favor, dinos, Juana, ¿qué te acuerdas? Bueno, en general ayuda a regular el ciclo, Ujú, controla el sangrado y el dolor, ujú. favorecen el rejuvenecimiento de la piel o el mantenimiento de esta, disminuyen las probabilidades de cáncer ovárico y algunos estudios indican que hay mayor riesgo para cáncer de mama, pero todavía no está comprobado. Correcto. Esas dos cosas últimas, gracias, Juana, que has comentado de ella, ¿y son propias de las combinadas? Sí, Son propias de las combinadas, ¿no? sí, Qué interesante. sí. Sí, porque controla mejor el ciclo y conviene, Vale. previene. Eh, pero, sin embargo, también hay riesgos porque la combinada tienes estrógenos. Entonces, ¿qué riesgos tienes? Riesgos de tipo cardiovascular, tanto en la esfera venosa como en la esfera arterial, ¿no? Esfera venosa, los problemas de tromboembolismos. ¿En quiénes? En las que tienen varices, no en las que tienen telangiectasia, o sea, eso no cuenta, sino en las que sí hay varices. Y sobre todo se agravarían también los problemas de tipo cardiovascular, los problemas vasculares, perdón, si es que, por ejemplo, fuera fumadora. Ahí sí es una bomba, ¿no? Usar hormona más tabaco, pésimo. Ahí sí los riesgos aumentaron, ¿no? Que le dice que sí. Ahora, ¿convendría usar más progestágenos? Quizás, pero el riesgo de los progestágenos es que te malogre el ciclo. Entonces no vas a tener buen control de ciclo, probablemente. Pero es cuestión, como digo yo, de ir testeando en el paciente. Lo que tienes que primero ver es que no haya riesgos, que no le aumente riesgos por usar hormonas. Para esto es tu examen físico, tus exámenes auxiliares y la evolución que se hace del paciente. Cuando se da hormonas a cualquier edad y más en esta mujer, es que hay que hacer los controles, ¿no? Bioquímicos, glucosa, colesterol, triglicéridos, básicamente, ¿no? Pruebas hepáticas también quizás. Y ver también si está tomando otros medicamentos. Como decía, a esta edad ya empiezan algunas otras alteraciones y va a estar tomando medicación. Hay que ver interacción con los medicamentos entonces. Hay una pregunta, doctor, y en cuanto a jóvenes con resistencia a la insulina o Ya, diabetes, también ahí tienes que ver entonces. Si hay resistencia a la insulina, hay diabetes y estás usando anticonceptivos solamente por efecto anticonceptivo, o es que esta resistencia a la insulina está asociada, por ejemplo, a ovario poliquístico. Si está asociado a ovario poliquístico, más bien sí le vas a dar anticonceptivos, pero anticonceptivos que ayuden a controlar eso, ¿no? O vas a asociar de repente metformina junto con el anticonceptivo. O sea, es variable, tendría que analizarse cada paciente, ¿no? claro, Ujú. Sí, realmente en todo es así. Siempre uno tiene que estudiar al paciente en conjunto y ver, evaluar y reevaluar. Siempre, siempre, siempre. Otros métodos, los dispositivos. Estamos hablando de una mujer mayor. Evaluarla también. Es la edad en la que puede empezar a haber miomas. Es la edad en donde los desórdenes menstruales pueden deberse a que esté desarrollando un pólipo endometrial o una hiperplasia endometrial. Entonces, hay que tener diagnóstico primero.
Porque si con esto voy a poner un dispositivo, la voy a grabar. Entonces, a una T, sí, a la T de cobre. Cualquier T realmente, porque si tengo un pólipo, tengo un mioma, y voy a poner un dispositivo, tengo que ver si le voy a alterar o no. Si es submucoso, por ejemplo, no puedo poner nada, porque le voy a hacer sangrar más, ¿no? Aunque los sistemas intrauterinos, o sea, los DIUs de hormonas, disminuyen sangrado, atrofian endometrio, pero si hay un mioma submucoso va a estar estorbando, va a haber sangrado, no conviene ponerlo. Pero es cuestión de evaluar, todo es cuestión de evaluar realmente el paciente, ¿no? ¿Qué otros métodos? Bueno, los implantes, igual que los anticonceptivos de solo progestágeno. Quizás convenga. ¿Por qué? Porque van a estar colocados ahí y yo no sé hasta cuándo debe seguir usándolo. Entonces, ahí viene otro asunto. ¿Me convendría usar de repente anticonceptivos de larga duración? Yo creo que sí. Y habría que ver bien con el paciente. ¿Conviene que le ponga un DIU, un SIU, un implante? Sí, quizás sea mejor, porque tengo que pensar, ¿va a cumplir con el tratamiento? ¿Va a tomar las pastillas? ¿Se va a olvidar? ¿Va a tener interacción con los medicamentos que ya está tomando o que tendrá que tomar porque se le complicó otra afección? ¿Y qué tan factible es para una mujer en la premenopausia? Discúlpame, Juana, la pregunta también. ¿Y qué tan factible es para una mujer en la premenopausia el utilizar el método del ritmo? Allá, Ya, allá. interesante. En la perimenopausia, lo que está viendo es alteración del ciclo. Entonces no tiene ritmo. No podrías utilizar el método de ritmo porque no hay ritmo. Si quieres utilizar los otros métodos en el que vas a ver la humedad, la humedad, ¿no? El moco, el método del moco, la temperatura, estamos haciendo las cosas muy difíciles. Realmente, como alguna vez conversamos y están en los otros videos, el método de ritmo para mí no es método anticonceptivo. Mejor así. Tiene tanta posibilidad de que falle que mejor no lo tomo en cuenta. Vamos a decir dos cositas. Primero, existe un video, Juana, no te preocupes, se llama ¿Qué no es planificación familiar? También me parece que en los videos de menstruación explicamos por qué el ritmo no funciona. En realidad siempre lo decimos. Y otra cosa genial es que... A ver el video, ¿De qué son? Estamos hablando del ritmo, ¿no? Las aplicaciones, hay aplicaciones que... y vamos a hacer un video de eso también, por si acaso. Eso porque... eso es lo que siempre decimos. Por Dios. Bueno, Ya se van a acordar ellos. Pero entonces no es un método que debemos recomendar. Ritmo no. No lo consideramos. Mejor no. Espermicidas. No, pero espérate. Hay algo que me parece interesante preguntar. ¿Qué piensa Juana? ¿Qué piensa Karen? En las sesiones anteriores hemos hablado que existen métodos que atrofian el endometrio, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que sea conveniente utilizar un método que atrofie el endometrio en esta etapa perimenopáusica? Es decir, ¿importaría atrofiar el endometrio? Porque quizás se pensará que hay una gestación. ¿Ustedes qué opinan, Juana, Karen? Me parece que ya no, porque, o sea, ya se supone que, bueno, el ciclo natural ya la está llevando a no ser fértil. Entonces, como que me parece que la preocupación de dejar fértil a alguien es más cuando está en sus años fértiles, no cuando ya está por salir de estos. Pero ¿Está bien? yo tengo bastantes dudas al respecto. O sea, es que ahora, como bien dijo el doctor, hay muchas mujeres que escogen ser madres muy, muy mayores, o, o incluso mucha gente, pero yo quiero ser mamá y mis amigas me dicen, pero haz esto y haz lo otro, y yo como que, pero quiero ser mamá, no voy a esperar a tener 50. Y hablan siempre, pero congela tus óvulos. Y yo como que, y parece, o sea, ahora todo el mundo habla de eso, y o sea, yo quería, o sea, también por ahí va mi duda, de ¿qué pasa si uno congela sus óvulos? O sea, igual el cuerpo envejece y supongo yo que el útero de todas formas va a envejecer y de todas formas va a seguir el proceso de atrofia que se supone que sucede en la menopausia, ¿no? Entonces, de nada sirve si yo congelo mis óvulos, salvo que, bueno, sea un útero subrogado, me parece, que use, ¿no? Porque no, de nada sirve que yo tenga el óvulo de repente joven, pero si no hay dónde ponerlo, tampoco sirve, ¿verdad? Correcto. Creo que hay algo. ¿Quieres responderle a Karen de una vez o vamos con Juana para preguntarle qué opina? No creo que redondeemos la idea, porque
Pero sí, Tú sí, sí nos vas a venías, responder, Juana, no te tú preocupes. venías a la situación de que hay métodos que van a producir atrofia endometrial, son los progestágenos puros, ¿no es cierto? Y, ¿conveniente usarlo a esta edad? Podríamos decir que sí, si es Perdón, que está teniendo... perdón, es que Juana acaba de hacer una estrategia genial para no decir nada, mira. Opino lo mismo, por dos. Está bien, está bien. Ya. Entonces, mira, si estamos usando progestágenos y vamos a tener menor cantidad de flujo menstrual, a esta edad convendría, sí, porque probablemente tenga asociado cuadros más bien de hiperplasias que se van dando en el tiempo, o tenga de repente un problema de sangrado abundante. O sea, sí sería terapéutico, o sea, anticonceptivo como anticonceptivo y además como terapéutico. O sea, podría convenir. No, de ninguna manera me va a convenir que sangre mucho, la voy a llevar a un cuadro de anemia, ¿no? Entonces, podría ser útil, entonces, pensar más en progestágenos, pensar más en sistemas intrauterinos, que pensar en usar anticonceptivos combinados, orales combinados, ¿no? Podría ser que sí, pero como digo, hay que evaluar bien el paciente cada caso, porque ya no es tan sencilla una mujer mayor de Claro. 40, ya está trayendo algo. Ahora, con respecto a lo que dice Karen, es verdad, el curso de la vida va a darse y las condiciones para una fertilización, para una anidación, para conllevar una gestación, son diferentes a los 25, a los 30, a los 35 y 40 años. Por supuesto que son diferentes. En proporciones, en números y en estadísticas. No puede decir, a mi tía tuvo una gestación a los 50 y le fue muy bien. No significa que todas las mujeres de 50 les va a ir muy bien. No, todo es estadísticas, ¿no? Cabe todo dentro de lo posible. Lo que tú dices ahora, eh, congelar óvulos para usarlos cuando, ¿sí? En esa moda andamos, pero es cuestión de pensarlo bien siempre, ¿no? Pensarlo bien y tomar una decisión tranquila y fría, ¿no? Si es que es primordial que lo haga. Generalmente la idea de congelar óvulos nació más bien en la paciente con cáncer. Una paciente con cáncer que ibas a tener que hacer radioterapia y que tenías alta probabilidad de que se vaya a curar. Entonces, ahí sí hacías eso, congelabas óvulos o congelabas ovario, Claro, ¿no? en pacientes Para que jóvenes después de que vence el cáncer, con cáncer. ya pueda ella volver a gestar, ¿no? Entonces, ahí nació la idea, pero ahora ya la idea se está extendiendo más, ¿no? Como una opción de elegir cuándo quiere gestar. Es cuestiones que hay que discutirlas en otro momento. También va la parte ética, etcétera, ¿no? Sobre si alquilar o no alquilar un vientre también es otra discusión muy grande, ¿no? Está Bueno, bien. bueno, Pero espera, tú ahorita acabas de decir que eres muy listo, hombre. ¿de Es que te estás pasando por jabón por la pregunta. ¿cuál es la Porque, pregunta? porque Karen, o sea, a ver, existe lo del vientre de alquiler, lo que tú has Mm, comentado. Porque más que el cuándo, Karen, creo yo, se preguntaba el dónde, ¿no? Porque ella decía, si mi útero ya no está dispuesto, porque, o sea, tengo los ojos congelados, bacán, pero el útero no está disponible o perfecto, idóneo. Entonces, ahora, ¿dónde, no? Entonces, esto en Perú, lo del vientre de alquiler, ¿es legal? no, no hay legislación para fertilización asistida siquiera. No hay. Ajá. ¿Y se No hay, hace? y sí se hace, pero no lo sabemos dónde. En otros países sí es legal, ¿no? Creo Sí, que todos recordamos el caso de Ricardo Brown, pues, ¿no? Él, sí, claro, como dice Karen, sí, sí, sí. se puede. Entonces, sí existe solución. Y otra cosa que me dejó pensando, lo que comentó Karen, es que, claro, o sea, a ver, atrofia el endometrio, pero ¿qué pasa si esta señora de 40 años te dice, doctor, ¿sabe qué? Yo tengo 40, soy consciente de eso, pero deseo que estos 2 años de mi vida que vienen, hasta los 42, quiero tener planificación familiar anticonceptiva, pero a los 43, yo deseo, o perdóname, iniciando mis 42, yo deseo tener mi segundo hijo, mi primer hijo, el que sea, pero yo quiero. ¿Qué hacemos con este tipo de persona que sí desea cuidarse, tiene esta edad, pero no quiere atrofiar su endometrio porque quiere tener otro hijo? Ya. Acá, esto también es importante porque me parece que no lo tratamos o sí en la primera clase sobre anticonceptivos. ¿Cuáles son las características del mejor anticonceptivo? Primero, que no haga daño y segundo, que sea reversible. Salvo que quiera hacer anticoncepción
definitiva, ¿no? Ese es otro mundo. Estamos ahorita hablando más que todo de anticoncepción, ¿no? No de esterilización. Entonces, ahí va el punto, que si voy a usar un método, tengo que tener en mente de tal manera que realmente no le haga daño, pues, y que pueda volver a ser fértil. Ahora, una mujer que quiera tener una nueva gestación a los 43, 44, habría que hacer el consejo, pues, ¿no? Consejo reproductivo, un consejo genético, a ver si de verdad está dispuesta a ese riesgo. Ella podrá desear tener un hijo también a los 50, ¿sí? Puede ser que sí, pero tiene que informársele de los riesgos de una gestación a los 50 años. Pero, Y sí los hay, ¿eh? Hay personas que han gestado a los 50 y hasta los 60 años, pero ¿qué pasa si es que, eh, con fertilización asistida de óvulo donado? Sí, sí pero lo han existe hecho. una manera más, entre comillas, natural, ¿no? Eh, de repente utilizando a esta señora, porque su cuerpo es idóneo, píldora combinada, y luego de ese par de años Podría ser, se puede hacer una inducción de sí, ovulación por la edad que tiene sí se y podría ya puedes usar. gestar. Sí, sí se podría Ya, usar. pero ¿esto es frecuente? No, realmente no es frecuente. Mira, en nuestra población el deseo de no gestar es mayor que el deseo de gestar. O sea, y, y en poblaciones mundiales también igual. O sea, y es más, inclusive hay estudios hechos en el extranjero de mujeres mayores de 40 que optaron por el aborto, ¿no? No se llama interrupción voluntaria del embarazo, y así se le llama, ¿no? No es ni aborto terapéutico ni nada por el estilo, sino interrupción voluntaria del embarazo, o sea, son libres de decidir un aborto, y se da fuerte realmente en mujeres mayores de 40, ya no desean una nueva gestación de manera global. Es rara realmente, no diríamos rara, es menos frecuente que desee una gestación después de los 40. Pero en este caso raro, poco frecuente, mejor dicho, Mejor dicho, sí, sí. eh, sí podría darse. O sea, sí, teóricamente funcionaría. Utilizar píldora combinada, que funcione, que no tenga problemas. Y después de Y que es, suspenda, que vuelva a gestar, sí, sí es posible que pase. sí es posible. Es posible que pase. Ahora vamos a otra cosa importante, porque estamos dándole vueltas a algo supuestos, pero como médicos pensemos, para resumir toda esta conversación, debemos elegir el método idóneo considerando que no haga daño. Lo que decíamos, primum non nocere, primero no hacer daño. Y en eso debe basarse toda discusión, y toda investigación, y toda elucubración que querramos hacer, y todo lo que querramos buscar. Porque vamos a seguir hablando de lo mismo mucho rato. Pero recordemos eso. Si vamos a usar anticoncepción, estamos hablando específicamente de perimenopausia, vamos a hablar luego sobre adolescentes, es no hacer daño. Entonces, Vale. evaluar al paciente y decidir qué vamos a hacer. Y como médicos tenemos que pensar todas esas cosas. Pero vamos a lo último, de una vez para terminar la idea de perimenopausia. Si yo le doy hormona, por ejemplo, la paciente va a seguir reglando, entre comillas reglando, ¿no? Ya sabemos que se llaman hemorragias de deprivación. O sea, va a seguir con sangrados. Entonces la señora le va muy bien con las pastillas y ya tiene 45 años y sigue tomando, pues. Y cuando conversa con el médico, le dice, pero doctor, me va muy bien, no tengo ningún riesgo, no fumo, etcétera. Usted todo, cada 6 meses me ha venido haciendo mis controles en los últimos 5 años y estoy feliz. El tipo de píldora que usted escogió para mí ha sido la mejor de todas. ¿Y hasta cuándo sigo tomando? No, no me molesta la regla porque me dura 2, 3 días, o sea, estoy feliz. Pero ¿hasta cuándo? Entonces tendría que saber si de verdad ya está ella en climaterio o no. Si está ya en menopausia inclusive. Porque de repente ya cuando yo le suspende las pastillas, ya no va a venir la regla. Entonces voy a tener que tener un momento en que voy a tener que hacerlo. Suspenderle la hormona y ver qué pasa. Te voy a interrumper ahí porque yo creo que Juan y Karen pueden estar pensando, y si no, me disculpo, yo sí lo estaba pensando. Teóricamente, si nunca deja de consumir la píldora, va a arreglar hasta su último día de vida. Podría ser, pero nadie lo haría. Nadie lo haría. Ajá. Felizmente. Felizmente nadie lo haría porque yo creo que ya el nivel de conocimiento está llegando a cierto lugar que ninguna mujer de 50 años va a querer seguir tomando píldora, ¿no? Yo espero que no, porque sí, ya también el uso de estrógenos y de progestágenos y de todas estas cosas va a tener que afectar algo. Yo pienso que sí va a tener que afectar. Entonces, Entonces, ¿qué hacer?
La mejor prueba es la siguiente, de verdad. Se supone que cuando deja de tomar el anticonceptivo, viene el sangrado, ¿verdad? Pero ya que este próximo mes no reinicie, pues, a ver qué pasa. A ver si un mes sin anticonceptivo también le viene la menstruación. Y que use condones. Entonces, si vuelve a haber un sangrado, significa que todavía funcionan sus ciclos normales. Tendrá que seguir usando anticoncepción. Todavía no está en menopausia. Ya. Bien, a ver 2 meses, 3 meses y ya. Si en 3 meses ha habido ciclos de sangrados espontáneos, es una mujer entonces que todavía tiene ciclos anovulatorios, la mayoría probablemente, pero todavía está en ciclos y todavía hay función ovárica productora de hormonas. Otra opción, porque puede que haya sangrado o puede que haya sangrado irregular después que abandonó la pastilla, es determinar la FSH, o sea, la hormona folículo estimulante. Y esto es más práctico. Realmente lo más práctico es eso, suspende sus anticonceptivos durante 3 meses, usa condones y a los 3 meses le hago un dosaje de FSH. Si el FSH está más de 30, algunos textos dicen más de 40, está en menopausia, ¿no? Mientras más se acerque a 40 mil unidades, está más cerca de la menopausia. Y más de 40, probablemente ya hay menopausia y no va a venir el sangrado. ¿Ya? Porque puede ser que no sangre porque hay atrofia de endometrio. Entonces no sé si es una atrofia por los medicamentos o realmente es que ya no va a menstruar porque no hay ciclos ováricos espontáneos. Entonces con la FSH, pero tengo que esperarme 3 meses. Porque el haber estado usando anticonceptivos, he estado haciendo un feedback, ¿no? Y hipófisis todavía está medio enredado. Todavía no he entendido bien la situación que está viviendo. Después de 3 meses, recién hipófisis va a tomar conciencia de lo que está pasando y vamos a poder tomar un dosaje que realmente sea válido. ¿Ya? Entonces, eso también téngalo como no un truco, sino como un recurso, ¿no? Un recurso para saber si ya está realmente en menopausia la paciente. Ahora, quizás debamos también terminar otra cosa más. Si es una mujer que ya más de 40 y dice, no quiero nunca más hijos, entonces optemos pues por el método definitivo, ¿no? Y yo creo que es un momento también de pensar al paciente, ¿no? Si ya tiene más de 40, más de 45, está usando un dispositivo y todo lo demás, y no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Su vida fértil, de repente mejor es que haga un método definitivo, una ligadura o la vasectomía de la pareja, ¿no? Si viven juntos, ¿no? Bueno, entonces... Pero espera. Juana, Karen, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Van jateando, ¿viste? No, todo claro. Qué Oh, bien. claro. Es patrocina, claro, pero es Karen. ¿Eso dijo Juana? Sí, lo dijo Juana. Sí, claro, hasta ahora. Muy bien. Muy bien. La pregunta es, tú has dicho que la paciente te dice, doctor, ¿y hasta cuándo voy a tomar? ¿No? Es lo que te preguntan. Ya. Pero a ver, imaginemos que esta señora inicia a los 40 años, contigo, Ya. ¿no? Lleva su 41, 42, va todo acá. Entonces, ¿hasta qué edad tienes que tú decir, ya hay que hacerlo, ¿no? Imagínate que ella nunca te pregunta, ¿no? Nunca te dice, doctor, ¿hasta cuándo? Pero tú eres el que tiene que decirle, señora, mire, usted ya tiene tal edad, creo que hay que dejarlo 3 meses, hay que hacer la FSH, que ya. ¿Tú cuándo das cuenta de eso? Ya, en primer lugar, acuérdate que estamos haciendo controles cada 6 meses. Claro. O sea, si yo veo que todo va yendo bien, la sigo. Y puede ser que tenga 43, 44, 45 años y todo está controlado y todo está yendo bien. 45 años para mí es una buena edad. Si es que la tengo con anticonceptivos hormonales y yo pienso que ya no es prudente seguir. Es una cosa muy personal. No está dicho así. Es más, en los manuales dicen que si todo va bien, pudiera continuar inclusive hasta los 50 años, si son progestágenos. Pero, mira, en estos casi 40 años de médico,
he visto que muchas cosas se han dicho en los manuales, en los insertos y por todos los investigadores que después se han tenido que desdecir. Y entonces yo creo que la prudencia es otra premisa en medicina. Pero para ti 45 es el tope. Sí, para mí es el tope. Que ya hay que Sí. hacer las pruebas y confirmar si ya va a tener próximamente menopausia. O sea, ya no va a tener. Sí, ya está en menopausia. Sí. Ahora, eso deriva a otras cosas más también, ¿no? Estamos hablando de anticoncepción, pero si hablamos de preconcepcional, o sea, quiere gestar, podríamos también evaluar, pues, cómo están esos ovarios, ¿no? O sea, hacer un conteo de folículos centrales, dosar la hormona antimuleriana, en fin, hay otras cosas más para saber si todavía está operativa, ¿no? Esa es como que la otra cara de la la moneda. otra cara, que a veces se va a presentar. A veces se va a presentar, como tú decías, una mujer que dice, quiero cuidarme por ahora, pero dentro de 2 años, cuando yo tenga 42, 43, quiero ver. Le diría, está bien, pues ya, vamos a ver. Total, estos 2 años no, ni hablar, no, a cuidarse, entonces ya. Y luego le suspendo hormonas, todo, y quiero ver si ese ovario realmente está funcionando. Tendré que hacer eso, no solamente dosaje de FSH, que es para ver hipófisis, tendré que ver ovario. Entonces, hormona antimuleriana, conteo de folículos centrales. Tendría que ver todo eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta está ahí para irnos ya al extremo, al otro extremo, adolescencia? ¿Todo bien? ¿Cuánto crees que te va a demorar esa parte? ¿No? ¿Igualito que esto? No, 15, 20. Creo que sí, todo claro. A ver, lo que pasa es que, mira, ya son 10 y 16 y nosotros iniciamos más o menos con Juana a esa hora. ¿No? Si llevamos una horita. O si quieres que hacer un tema más para la próxima, Sí, algo más chiquito. vamos a hacerlo. Algo de media horita de repente. Ya va. O, perdóname. Ustedes digan. Sí. Es que no, a ver, Juana está aquí que se rompe los focos. Y Karen también dice que me siente muy bien, por eso hay que preguntarles. Chicas, ¿quieren continuar? ¿Quieren dejarlo aquí? La siguiente semana, igual a las 9, una media horita, algo así. ¿Cómo se sienten? Si quieren es para que digieran un poco de esto y podrían hacer preguntas también la próxima. Han escrito, perdónenme. Creo que sí, dice Karen, sí. Ya. Juana dice todo claro, la siguiente semana estaría bien para mí. Excelente. Sí, la verdad que sí. Ya, sí, no, y además también Perfecto. para que puedan surgir preguntas, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de situaciones polémicas, ya no son tan fáciles de elegir qué voy a hacer, ¿no? Un ratito, voy a hacer el cierre ya. Muchísimas gracias por habernos visto hasta el momento. Como ya lo han escuchado, la siguiente semana se viene la última parte. Ahora sí, la clausura. Muchísimas gracias. Gracias también.